Y yo, que era un niño, me identificaba con aquellos niños y me preguntaba con qué me iban a dar de comer. Para muchos, la única manera de solucionar el problema del alcoholismo era cerrar las tabernas. En 1893 se había fundado en Oberlin, Ohio, una nueva organización para luchar contra los males del alcohol, la Liga Antitabernas, que llegaría a ser el grupo de presión política más efectivo de la historia estadounidense. Ciudad a ciudad, condado a condado, estado a estado, la Liga Antitabernas obligaría a Estados Unidos a dejar de beber. No estamos en política como partido, dijo uno de sus líderes. No es nuestra intención abolir el vicio, ni el juego, ni las carreras de caballos, ni los asesinatos, ni los robos, ni los incendios provocados. La Liga Antitabernas se fundó con el objetivo de aplicar represalias políticas. La Liga Antitabernas se organizó siguiendo el modelo de las empresas modernas que ya estaban transformando el mundo empresarial norteamericano. Tenía una sede nacional para dirigir las campañas. Empleados asalariados a jornada completa que supervisaban a miles de voluntarios. Amplia financiación de los millones que se pagaban en cuotas anuales y en la recaudación en las iglesias. Y unos talleres gráficos en Westerville, Ohio, que imprimían 300 toneladas de propaganda al mes. La Liga Antitabernas fue uno de los primeros movimientos políticos modernos en Estados Unidos, al igual que la Unión de Mujeres por la Templanza Cristiana, y la mayoría de los sufragistas tenían el pleno convencimiento de que el alcohol era una droga con la que se tentaba a los consumidores, que si se eliminaba al vendedor, la gente dejaría de beber, porque la templanza era el estado natural del ser humano. El hecho de tener seguidores muy devotos movidos por la religión, que es la fuerza más poderosa para conseguir el respaldo de la gente, les permitió plantarse ante los políticos con la disyuntiva conmigo o contra mí. Si estaban contra ellos, los hundían, de lo contrario, los elegían, y pudieron hacerlo no en un estado, sino en todos. Lo que consigue que una controversia a favor o en contra sea efectiva es plantear a la gente elegir entre dos disyuntivas. O estoy a favor del alcohol o en contra. El tipo de postura que se obliga a tomar puede ser un arma política poderosa, pero también divisoria, porque ese es su objetivo. Es obligar a la gente a decantarse por una de las dos posturas. Y eso da una gran relevancia a la polémica, muy por encima de la importancia real de los asuntos en cuestión. El hombre que consiguió que funcionara a la perfección fue Wayne Bidwell Wheeler, el líder más capaz de la Liga Antitabernas, que según uno de sus miembros, era capaz de hacer suplicar al mismísimo Senado de los Estados Unidos. Tenía todo el aspecto de cajero de banco. Y cuando murió, en los años 20, la gente decía que sería recordado siempre como una de las personas más importantes de nuestra época. Fue quien concluyó que si te empeñabas en algo y lo hacías de verdad, podías conseguir lo que quisieras. No necesitaba ganar mayorías, solo hacerlo de forma tangencial. Si Wheeler lograba que el 10% de los votantes de un estado votaran a quien él les indicara, llegaría a controlar el estado. No necesitaba el 51%, solo el margen que el partido con más votos necesitara para controlar el Congreso del estado. En Ohio, Wheeler concentró sus esfuerzos en 70 congresistas del estado que estaban en contra de la Liga, y en 1903 había logrado expulsarlos a todos de su cargo. En 1905, cuando el popular gobernador republicano de Ohio, Myron T. Herrick, un reformista, se atrevió a debilitar la llamada ley de opción local que permitía a cada comunidad decidir sobre aplicar la prohibición a la venta de alcohol, Wheeler le acusó de ser el campeón de los asesinos del alcohol. Desató la ira de la Liga y lo aplastó en las urnas. En todo el país, entre muchos políticos preocupados de ambos partidos, empezó a correr la misma advertencia. Recuerda lo que le ocurrió a Herrick. Las lecciones aprendidas en este enfrentamiento son importantes, declaró Wayne Wheeler.
En el futuro ningún partido político volverá a ignorar las protestas de la Iglesia y las fuerzas morales del Estado. El poder de la Liga se extendió progresivamente hasta alcanzar los 46 estados, eclipsando a los grupos de mujeres que llevaban décadas trabajando en pro de la templanza. En los primeros días del movimiento de la templanza, menos del 10% de la población norteamericana vivía en ciudades. Ahora la población urbana era casi del 50%. Con la llegada de los millones de inmigrantes que continuaron abarrotando las ciudades, la población del país se había multiplicado por 10. Los inmigrantes trabajaban en plantas siderúrgicas, en mataderos y cadenas de montaje, transformando el país para convertirlo en una potencia industrial. Las nuevas circunstancias y el nuevo siglo parecían exigir un nuevo tipo de reforma. Una reforma progresiva que corrigiera los errores no a través de la persuasión, sino de la legislación. Poner fin al trabajo infantil y lograr el sufragio femenino. Terminar con condiciones laborales infrahumanas. Acabar con los monopolios, luchar contra la corrupción política y buscar soluciones al hacinamiento y la miseria de los barrios más pobres. La creencia generalizada es que la ley seca fue un movimiento conservador. En absoluto. Fue un movimiento de gentes progresistas que lo concibieron como una reforma fundamental. En parte porque el alcoholismo era un problema gravísimo, sobre todo para las clases trabajadoras y los inmigrantes pobres. Había una preocupación sincera por el bienestar de los inmigrantes, de los trabajadores y sus familias. Es curioso que quisieran mejorar sus condiciones de vida, pero que no se molestaran en preguntarles cómo se las podían mejorar y que fueran a por una de las cosas que para ellos era muy importante. Sí, durante la ley seca se oía continuamente en boca de los inmigrantes que para ellos beber era importante, no un vicio, sino una parte importante de sus vidas. La gente necesitaba creer que este era un país blanco, protestante y anglosajón. Y de repente llegaron un montón de católicos, irlandeses e italianos, y gente del este de Europa, entre ellos muchísimos judíos que no tenían nada que ver con ellos, y que fueron gradualmente cambiando la naturaleza del país. Crearon una aleación, una mezcla de metales que era más fuerte que cualquier metal por separado. Y es evidente que con ello crearon un país mejor, pero entonces la gente no quería creerlo. Y para las ciudades pequeñas, sobre todo en el Medio Oeste, donde los protestantes blancos habían llevado una vida relativamente estable, las ciudades eran antros de pecado y libertinaje con muchísimos votos que podían cambiar la naturaleza del país. Lo que realmente preocupaba a la Liga Antitabernas, que insistía en que su objetivo era terminar con las tabernas, eran los inmigrantes. La preocupación eran los clientes de las tabernas. Eso era lo que les preocupaba, porque no los consideraban auténticos estadounidenses. Los mensajes de la Liga siempre incidían en que los estadounidenses de verdad no necesitaban tabernas, porque eran mejor que eso. La Liga Antitabernas estaba perfectamente posicionada para explotar las inquietudes de las ciudades pequeñas, y sus oponentes parecían incapaces de ver lo en serio que iban. Los partidarios de no prohibir la medida tenían muy difícil organizarse en una causa común. ¿Me manifiesto para poder seguir bebiendo ginebra? Desde luego no resultaba tan convincente como el movimiento moralmente inspirado de los partidarios de la ley seca. Si de verdad quieres que la gente no beba, no basta con prohibir el alcohol en una ciudad. Hay que prohibirlo también en la ciudad vecina o la gente irá allí a beber. El mismo problema se daría a nivel estatal. Y cada vez estaba más claro que si se quería prohibir el consumo de alcohol de forma general,
era necesaria una ley a nivel nacional. Y para ilegalizar el alcohol en todo el país, se necesitaba una ley que alcanzara a todo el mundo, lo que solo podía salir de la Constitución. En 1913, gracias en buena parte al trabajo incansable de la Liga Antitabernas y a la Unión de Mujeres por la Templanza Cristiana, Georgia y Oklahoma habían seguido los pasos de Maine y Dakota del Norte y aprobado leyes a nivel estatal que restringían el consumo de alcohol. Lo mismo habían hecho otros estados como Kansas, Mississippi, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia Occidental. Los fabricantes de cerveza y las destilerías sufrieron los efectos de estas leyes. Condado a condado, estado a estado, se veían obligados a cerrar sus negocios, pero seguían creyendo firmemente en la imposibilidad de una restricción a nivel nacional, dada la dependencia económica de la administración norteamericana en los impuestos que pagaban. Y de repente ocurrió lo impensable. A principios de 1913 se ratificó la enmienda 16 de la Constitución, la enmienda que autorizaba la creación del impuesto sobre la renta. La Liga Antitabernas había colaborado en su aprobación, aliándose astutamente con progresistas y populistas a favor de la redistribución de la riqueza. El Estado ya no tendría que depender del alcohol para financiarse. Las prohibiciones sabían que si no encontraban un impuesto que sustituyera al impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, nunca conseguirían sus objetivos. Y por eso apoyaron el impuesto sobre la renta. La ley seca ya no es solo un problema local, advertía la revista de los cerveceros, la American Brewers Review. La ley seca es ahora un peligro nacional. La Liga Antitabernas estaba lanzada. Ahora es el momento, declaró. Por tanto, nos declaramos a favor de la aniquilación nacional del alcohol a través de una enmienda a la Constitución Federal que prohibirá para siempre en todo el territorio de los Estados Unidos la fabricación, venta, importación, exportación y transporte de bebidas alcohólicas. El 10 de diciembre de 1913, los ciudadanos de Washington vieron algo que pocas veces habían visto. Una marcha en dirección al Capitolio, organizada en dos columnas paralelas. En una, varios cientos de mujeres, representantes de la Unión de Mujeres por la Templanza Cristiana. Y en otra, unos 1000 hombres, miembros de la Liga Antitabernas. Su objetivo era exigir una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que prohibiera totalmente el alcohol. También había otros países planteándose la posibilidad de aprobar leyes contra el alcohol, pero los manifestantes no querían una mera ley, sino una enmienda a la Constitución, porque si lo conseguían, la ley seca quedaría para siempre consagrada en la Constitución de los Estados Unidos. Hasta entonces no se había derogado ninguna enmienda. Desde el principio, los estadounidenses consideraron la Constitución como algo que iba más allá de la intención inicial de sus redactores. No era solo el marco legal del Estado, además se consideraba el documento que reflejaba los valores e ideales esenciales del ciudadano estadounidense.